Muy buenos días, queridos hermanos. Dios me les bendiga nuevamente. Les habla el pastor Omar Arias y su esposa Lilian López de la Primera Iglesia Bautista de Medellín. Primero que todo queremos darle gracias por la oportunidad que nos dan de escuchar la palabra de Dios en medio de esta contingencia, en medio de esta pandemia que nos ha obligado a todos a dejar nuestros templos y transmitir desde nuestros hogares, desde nuestras sedes, para poder llevar esta palabra a los hermanos y poderles edificar. Vamos a orar, bendito Dios, en esta mañana, para que seas tú glorificando, Señor, la vida de cada uno de nosotros como miembros y como hijos tuyos, Señor, acá en la tierra. En esta mañana, Señor, oramos por la situación que se está tornando un poco más crítica, bendito Dios, en las ciudades de Colombia, especialmente en Bogotá, y oramos, Padre Santo, porque muchos pastores, muchas iglesias, muchos hermanos y hermanas y muchos hombres y mujeres y niños están siendo afectados, bendito Dios, por este virus, Padre Celestial. Nosotros también oramos por la ciudad de Medellín porque tú estás, Señor, teniendo control de todas las cosas y lo creemos así, Padre. En esta mañana, Señor, te pedimos de manera muy especial, Señor, de que tú bendigas, Padre Santo, la vida de mis hermanos, de mis hermanas, que nos proteja, Señor, de todo mal y de todo peligro, y que seas tú, Señor, siéndonos sabios y prudentes, bendito Dios, frente a esta pandemia, Señor, que afecta y está afectando, Señor, a todas partes del mundo. Hoy pedimos la bendición tuya, Señor, y la dirección de tu Santo Espíritu sobre lo que estamos tratando, Señor, de que la iglesia, Señor, de que cada uno de nosotros podamos aprender, bendito Dios, para ponerlo en práctica en nuestras vidas y ser iglesias más sanas, más saludables, para la gloria y para la honra de tu precioso nombre, Señor. Bendice esta enseñanza en esta mañana, guíanos y dirígenos, Señor. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro amado y nuestro Salvador. Amén. Bueno, queridos hermanos, damos gracias a Dios nuevamente por la oportunidad. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de cómo el Señor Jesús tuvo que tomar decisiones y cómo las tomó para ejercer, para iniciar su ministerio. Hoy es muy importante que cada uno de nosotros tomemos esos hábitos que el Señor también usó para su ministerio, porque a veces hay hábitos que son perniciosos y hay otros hábitos que son productivos. Por ejemplo, hay hábitos que toman los niños de chupar dedo, pero eso trae sus consecuencias en el paladar y trae consecuencias también en la vida de ellos más adelante, en la formación y estructura de sus dientes. Como también hay hábitos buenos, como son el de la alimentación a horas, la alimentación a determinada y con determinadas cosas que calibran y equilibran las vitaminas en nuestro cuerpo. Por eso es tan importante que nosotros tomemos hábitos como los tenía Jesús, para que nuestro ministerio sea aún mucho mejor. Quisiera comenzar en esta mañana leyéndoles un salmo, en el Salmo 125, para darle la gloria y la honra al Señor, y dice así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, y no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Más bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, pero Jehová los llevará con los que hacen iniquidad
paz sea sobre Israel. Cada uno de nosotros debemos reflejar los valores a nuestros discípulos. El Señor dijo y escribió por medio del Espíritu Santo, nos dejó inspirado esto en la palabra, dice: id y haced discípulos. Por lo tanto, nosotros como maestros, como líderes, como pastores, como hombres y mujeres de Dios, debemos reflejar los valores a nuestros discípulos. Más aún cuando el Señor nos ha llamado a un ministerio de liderazgo en cualquier área de la iglesia, sea misionero, sea maestro, sea predicador, sea evangelista, sea administrador, etcétera, etcétera. Hoy vamos a mirar los hábitos que la Biblia nos deja para aprender de nuestro amado y Señor Jesucristo. Y así podernos ubicar de una manera muy especial para que mejoremos nuestros hábitos. También quiero decirles en esta mañana y que Jesús de Nazaret es nuestro modelo de vida. Y cómo podemos amar a Dios y cómo podemos amar a nuestros prójimos. La palabra de Dios nos enseña que el Señor nos da un mandamiento, que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, debemos amarle. Y el segundo mandamiento incluye el amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Por eso, la pregunta que surgiría en esta mañana sería: ¿cómo se ama a Dios? ¿Cómo puedes tú amar a Dios? ¿Cómo podemos amar a Dios y cómo podemos amar a las personas? El modelo de Jesús debe ser el modelo que las personas vean en nosotros. Eso tiene que quedar muy claro en esta mañana a través de esta enseñanza, de que el modelo de Jesús debe ser el modelo que las personas vean en cada uno de nosotros, sea joven, sea anciano, sea hombre o sea mujer. Y que esos discípulos puedan llegar también a copiar y puedan también multiplicar este ejemplo a otras personas. Creo que con esto queda un poco claro lo que quiero tratar de llegar en esta mañana, para que todos seamos unánimos, tengamos unanimidad, no solo en la oración, no solo en el estudio de la palabra, sino también en el conocimiento que nos da el Señor. El amor de Dios tiene que ver, queridos hermanos, con tres cosas. Cuando decimos que expresamos amor a Dios, tenemos que expresarlo de tres formas: a través de la oración, a través de la palabra y a través de la obediencia. Podemos orar, podemos leer la palabra, pero si no somos obedientes a Él, estamos fallando. Si somos obedientes pero no leemos la palabra, estamos fallando. Estas tres cosas tienen que ir totalmente unidas entre sí. Y para esto no estamos solos. La palabra de Dios dice que el Señor enviaría su Espíritu Santo para que morara en nosotros y nos ayudara. O sea que usted, querido hermano, es templo del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios mora en usted, y Él le va a ayudar a orar, le va a ayudar a estudiar la palabra y le va a ayudar a ser obediente. También el amor al prójimo tiene que ver con los no cristianos. A veces pensamos que amar a nuestros hermanos, hermanas en la iglesia es suficiente, pero el amor al prójimo tiene que ver con los no cristianos. En Marcos capítulo 16, vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios en Marcos. Por favor, vamos a abrir las Biblias en Marcos capítulo 16. En el verso 15 dice Jesús estas palabras: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando el Señor dice que vayamos, tenemos que ir.
Y cuando Él dice que a toda criatura no podemos hacer excepción de personas, a pobres, a ricos, a todo tipo de personas tenemos que ir a todo el mundo. ¿Y tenemos que ir con qué? Tenemos que ir con el Evangelio, con las buenas nuevas de Dios. No es con las costumbres ni con los hábitos que tenemos nosotros, sino con las costumbres, la costumbre de predicar las buenas nuevas del Evangelio, que es lo que el Señor nos mandó. Ir y hacer discípulos. También el amor al prójimo tiene que ver, hermanos, con lo que dice Mateo capítulo 28, versículo muy conocido por todos ustedes. Vamos a mirar capítulo 28, en el verso 19 hasta el versículo 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el amor del prójimo tiene que ver con los no cristianos, que están en todo el mundo, con los cristianos también, que han creído en Cristo Jesús, que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nuestra labor es enseñarles que guarden con obediencia, con humildad, con mansedumbre, con dominio propio, las cosas que el Señor nos ha enseñado por medio de este precioso libro. Con los cristianos, haciendo discípulos, y hacer discípulos no es tener amigos, no es hacer un club en la iglesia, es enseñarles a modelar. Enseñarles a modelar, ¿para qué? Para que ellos sean también el modelo de Cristo en la vida de otras personas. Finalmente, el amor al prójimo tiene que ver, hermanos, con lo que dice el evangelista Juan. Juan, en el capítulo 13, en el versículo 1, dice, Juan capítulo 13, en el versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En este texto, hermanos, sean o no cristianos, óiganme bien, sean o no cristianos, el amor juega un papel muy importante en la vida de nosotros como iglesia y como congregación. A través del servicio amamos a nuestros hermanos, sean o no cristianos, les amamos como una forma de expresar ese amor que Dios ha dado y nos ha dado siempre a cada uno de nosotros. Teniendo en claro estos principios que acabo de nombrar en esta mañana a través de la palabra de Dios, como el amor de Dios, como el amor al prójimo, tenemos también que a través de el amor, de ese amor que Dios nos ha dado, no podemos quedarnos solamente amándonos, orando y leyendo la Biblia, sino que tenemos que obedecer. Tenemos que ir al plano de la acción. Y no solamente quedarnos estáticos con el conocimiento, sino ir al plano de la acción. Pues a través de los hechos, a través de lo que nosotros hagamos, es que se puede ver que estamos obedeciendo, que estamos respondiendo a este llamado de Dios de ir y hacer discípulos. A una vida rendida al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Si tú o yo no estamos haciendo nada,
es claro que estás, es claro que estás solo, que estás solamente en un punto que se llama reflexión. Si todavía no estás haciendo nada, si todavía tienes el conocimiento, pero no estás haciendo acción, no estás practicando lo que la palabra de Dios dice. Porque muchos saben estos textos, muchos conocen estos principios de amar a Dios y amar al prójimo, pero están quietos. Eso quiere decir que solamente estamos, o puedes estar en el plano de la reflexión. Está reflexionando. Teniendo estos fundamentos en esta mañana, creo que tenemos algo muy bueno para nuestra vida y para la congregación en el mundo entero. Por esta razón debemos estudiar y creo que es importantísimo hablar en esta mañana de los hábitos de Jesús. ¿Por qué? Porque los hábitos de Jesús son un gran faro en medio de la tormenta. Porque los hábitos que practicó Jesús son una luz muy importante en medio de una situación tan crítica como la que estamos de pronto viviendo algunas personas en muchos países y especialmente aquí en nuestra ciudad y en nuestra congregación. Y ese faro, esa luz que brilla para todo el mundo, se va transformando en cada uno de nosotros de una manera rápida y de una manera muy consistente. Y digo que se va transformando es porque cuando hacemos lo que Dios quiere, entonces eso se va convirtiendo en un hábito para tu vida. Y estos hábitos son la combinación de lo que quiero hacer, de lo que voy a hacer y por qué lo vamos a hacer. Entonces, nos queda la gran pregunta es cómo hacerlo bien para Dios. Para algunos de ustedes tal vez puede ser que sea muy fácil y para otros puede ser muy difícil desarrollar estos hábitos. Pero todo está en la continuidad. Todo está en hacerlos prácticos todos los días. Por ejemplo, lavarse los dientes es un hábito higiénico que todos debemos hacerlo y nunca debemos fallar. Si fallamos en esta continuidad, viene la caries, vienen las enfermedades dentales. Entonces, todo puede ser fácil o todo puede ser difícil. Y todo está en la continuidad en que tú y yo, nosotros como iglesia, lo hagamos. La combinación de estas tres cosas, el querer, el hacer, el deseo, el saber, el practicar las cosas que Dios nos está enseñando por medio de su palabra, va a dar, y yo les garantizo, resultados muy especiales en sus vidas. Y no solo en una sola área, sino también en lo físico, en lo material y en lo espiritual. Hoy mi deseo es que conozcamos acerca de ¿qué? De los hábitos de Jesús. Ese es mi deseo, que conozcamos de los hábitos de Jesús. ¿Qué es un hábito? El diccionario dice lo siguiente. Un hábito es la práctica habitual de una persona que se repite de una manera constante. Y una vez que se repite este hábito,
es necesario mejorarlo. Cuando nosotros pensamos así, entonces vamos a alcanzar la meta que nos hemos alcanzado, que nos hemos trazado. Vamos a alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto en nuestra vida. Y estas metas y estos objetivos se van a hacer fáciles de realizar por medio de ser constantes en medio de su práctica. Orar, leer la palabra y ser obedientes. Todo parte de un deseo, de un saber y de la práctica que nosotros tengamos. El hecho de poder nosotros hacer de estos hábitos algo que sea totalmente repetitivo nos va a hacer crecer, madurar mucho. Si usted no ora, no va a madurar en la oración. Si usted no lee la Biblia, no va a madurar en el conocimiento de la palabra. Y si usted no obedece, no va a madurar, no va a crecer. Seguirá siendo siempre un niño espiritual, alimentándose de esa leche y muchas veces leche adulterada. Entonces, vamos a lo que vamos en esta mañana. En primer lugar, tenemos que sacar un tiempo con Dios. ¿Tenemos que qué? Tenemos que sacar un tiempo con Dios. En segundo lugar, tenemos que aprender a servir a las personas. ¿Por qué? Porque a través del servicio le damos esperanza, a través del servicio podemos escucharlas, a través del servicio podemos orar por ellas y sanarlas, a través del servicio podemos visitarlas en sus hogares, a través del servicio podemos hacer una llamada de aliento, a través del servicio podemos enseñar a otras personas, a través del servicio podemos amar a nuestro prójimo. Jesús tenía una conexión especial con las personas. Él las servía. Tenemos entonces primero un tiempo con Dios, servir a las personas como Jesús servía, y tercero, predicar del reino de Dios, predicar del evangelio, de las buenas nuevas. Pues muchas veces nos quedamos solo sirviendo, solamente nos quedamos orando y no damos la noticia que tenemos que dar a las personas que están a nuestro alrededor. Si no lo hacemos, queridos hermanos, estamos privando a la gente de la mayor bendición de su vida, que se llama la salvación. Cuarto hábito, hacer discípulos. Hacer discípulos. Jesús enseñó todas las cosas que los discípulos debían obedecer. Y así lo refleja Mateo 28 y Lucas en esos textos que leímos anticipadamente. Jesús enseñó y Él nos manda que nosotros enseñemos, hagamos discípulos, les enseñemos que guarden todas las cosas que, así como los discípulos tenían que obedecer, nosotros tenemos que obedecerlas para que otros las obedezcan. En quinto lugar, debemos tener una conexión, más bien una comunicación con nuestros discípulos. Y esa comunión es como el aceite, para que el mensaje, para que las cosas funcionen, rueden, se muevan, tienen que estar aceitadas. Y la comunión es como el aceite para el mensaje que nosotros damos, porque los desafíos van a rodar por todas partes.
las cosas van a pasar de un lado al otro. Y cuando no tenemos una buena comunicación con nuestros discípulos, entonces no hay motivación, no hay fluidez para que ellos avancen. Por eso la comunicación con nuestros discípulos es tan importante. Es como el aceite, que hace que toda esta maquinaria ruede de manera especial. Sin comunicación podemos terminar en un activismo religioso. Sin comunicación podemos terminar en programas religiosos, podemos terminar en cultos religiosos, podemos terminar en muchas cosas netamente religiosas. Pero la parte de las relaciones se empezaría a ablandar y no sería muy fuerte en medio de los hermanos y hermanas de la iglesia o en medio de los discípulos que el Señor ponga alrededor nuestro. Jesús comía, Jesús caminaba con sus discípulos, Jesús enseñaba a sus discípulos, Jesús dormía con sus discípulos, Jesús viajaba con ellos, etcétera, etcétera. Jesús es un ejemplo vivo de un hábito que nosotros tenemos que practicar. Entonces tenemos hasta el momento leer la palabra. Hasta el momento tenemos servir a las personas. Tenemos el predicar el evangelio. Tenemos el hacer discípulos. Tenemos la comunicación con nuestros discípulos. Y otro hábito de Jesús era modelar en vivo para sus líderes. ¿Cómo así? ¿Cómo así que Jesús modelaba para sus discípulos? Cuando salimos a modelar debemos salir con los líderes, llevarlos con nosotros. Es una de las prácticas que se ha perdido en la iglesia en los últimos tiempos. Cuando yo empecé mi vida cristiana aquí en Medellín, el pastor, que ya está en la presencia de Dios, él me llevaba en el carro a visitar a algunos hermanos de la iglesia para que yo aprendiera y estuviera observando todo lo que él hacía y le ayudaba en algunas cosas. De él aprendí y de muchos otros he aprendido también que uno no debe ir solo, sino que debe ir acompañado, y Jesús nos lo muestra en la palabra cuando mandó a sus discípulos a predicar la palabra de dos en dos. Solo así ellos debían de servir. Este no es un ministerio de llaneros solitarios, de pastores solos. Esto es un trabajo de equipo. Es un trabajo que aspiramos que después de esta contingencia, después de que pase todo este problema que tenemos a nivel nacional, mundial, podamos salir, hermanos, a hacer grupos para visitar a nuestros hermanos. Hay cárceles que nos esperan, hay hospitales que nos están esperando, hay ancianos que no van a poder salir de sus casas, pero podemos ir a visitarles, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que ellos vean cómo lo hacemos, cómo les predicamos, cómo oramos de manera muy especial. No solo podemos dar teoría desde los púlpitos. No solamente puedo dar una teoría desde este medio, queridos hermanos. Tenemos que salir, tenemos que modelar para otros. Y Jesús nos muestra a través de la palabra, a través de este hermoso libro, de estos evangelios, de que Jesús no se metió exclusivamente en un templo y enseñaba de manera teóricamente, sino que Jesús recorría las aldeas y recorría las ciudades, enseñándoles, predicándoles, oraba por los enfermos,
sanaba a los enfermos y servía a los necesitados. Y detrás de cada hábito de nuestro Señor Jesucristo estaba el amor de Dios. Detrás de cada hábito, porque podemos tener el hábito de modelar, podemos tener el hábito de tener buena comunicación, podemos tener el hábito de hacer discípulos, de tener tiempos con Dios, de todas estas cosas que Jesús hacía, pero si no hay amor, de nada vale que lo hagamos. Si usted ha sido llamado al ministerio, ha sido llamado a servir como mujer, como conserje, como pastor, como líder, como maestro, como evangelista, como administrador. Si usted no tiene amor, hermano, no sirve. Porque hay que tener amor a todo el mundo. Detrás de cada hábito que estudiamos en la palabra de Dios acerca de Jesús, nuestro Salvador, estaba el amor de Dios. Y es una pregunta dura para todos en el día de hoy. ¿Estás pasando tiempo de calidad con Dios en oración? Es una pregunta dura. ¿O estás pasando más tiempo en la televisión? ¿Estás pasando más tiempo leyendo la palabra de Dios o haciendo tu trabajo diario y secular? ¿Estás pasando tiempo de calidad meditando en la palabra de Dios? Esta es una pregunta dura, hermano, y que cada uno tiene que reflexionar desde su hogar. Detrás del servicio a las personas está el amor al prójimo. ¿A quién has servido en esta semana? ¿A quién has servido? Tal vez diga, no, pero es que no he podido servir, pastor, porque estoy en mi casa y no he podido salir a servir a mis hermanos, a mis amigos. ¿A quién has servido en esta semana? Detrás de predicar el santo evangelio de Dios, ¿a quién le has predicado en esta semana? ¿A quién le has hablado del Señor? ¿O te has refugiado solamente en tu casa a escuchar las noticias, a estar ahí? ¿A quién le has predicado? Cuando tienes un celular, cuando tienes un WhatsApp, cuando tienes Messenger, cuando tienes Facebook, cuando tienes cantidades de ofertas que hoy la tecnología nos está ofreciendo para llamar y comunicarnos con aquellos amigos y hermanos con todo el mundo y poderles decir, Jesús les ama, por favor, es tiempo de que se arrepientan. Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario. ¿A quién le has predicado el Evangelio en esta semana? ¿Es esto importante para usted? Jesús es un ejemplo para nosotros. Él recorría las aldeas. Él recorría las ciudades. Él predicaba el Evangelio del reino. Y detrás de hacer discípulos, hermanos, ¿a quién has discipulado tú en este tiempo de pandemia? No me vaya a decir que no ha podido discipular a su hijo, que no ha podido discipular a su esposa o a su esposo, que ellos vean que en usted hay una persona diferente, que tiene hábitos diferentes. Hermanos, no solamente es modelar, es enseñar a otros, para que otros puedan modelar. Y Jesús mostraba cómo se hacen las cosas. Este es el camino de Jesús. Este es el camino que Jesús nos plantea a nosotros como cristianos en el día de hoy y desde hace 2000 años nos ha venido planteando por medio de la palabra y por medio de tu Santo Espíritu que hagamos discípulos primero. Él hizo
un discípulo y llamó a ese discípulo y ese discípulo llamó a dos y esos dos llamaron a otros y el Señor discipuló a 12 y luego fueron 70 que fueron enviados y más adelante fueron más y más y más discípulos que estaban detrás de esa comunión con el Salvador. ¿Con quién estás teniendo comunicación? ¿Con quién estás teniendo una comunión directa? Hermanos, ¿a cuántos hermanos usted ha llamado en esta semana para saber cómo están? Debemos estar unidos, debemos estar comunicándonos en medio de esta pandemia, en medio de cualquier situación que nosotros nos presentemos. Debemos estar edificando, debemos estar animándonos los unos a los otros. El modelo de Jesús, hermanos, debe ser replicado. El modelo que plantea Jesús por medio de su vida, en medio de este evangelio, debe ser replicado. No podemos, óigame bien, no podemos vivir el amor de Dios a escondidos. Solamente los domingos, a través de una transmisión como esta, o en un templo cuando nos subimos a predicar, o cuando nos reunimos para recoger la ofrenda, o para cantar unas alabanzas. No, hermanos. No podemos vivir el amor de Dios a escondidos. Debemos obedecer lo que dice la palabra. Debemos incorporar los valores en la vida. Debemos incorporar estos valores de la palabra en nuestra vida. Debemos incorporar estos valores en la comunidad. ¿A quién has modelado en este tiempo, hermano? No sé cuántos años tenga usted o en el evangelio, pero ¿a cuántas personas le has modelado? ¿A quiénes estás tratando de formar, hermanos? Estas son preguntas duras para cada uno de nosotros en esta mañana. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15, mire lo que escribe Juan. Si me amáis y guardáis mis mandamientos. Oiga, si me amáis y guardáis mis mandamientos. Si ustedes me aman, dice Jesús a sus discípulos, hagan lo que les estoy diciendo. Si ustedes aman a Dios, oran y leen la Biblia, sean obedientes y amen a Dios y hagan lo que Él nos está diciendo a través de este precioso libro. No es a través de lo que les estoy predicando en esta mañana. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, en el verso 46, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Hermanos, el desafío de Jesús, nuestro Salvador, es bien claro en esta mañana. Es que usted y yo, es que como primera iglesia bautista de Medellín, es como iglesia de Dios representándola en el mundo, llevemos este mensaje a la práctica. O recuerden las palabras que dice Juan en el capítulo 3, en el verso 17. Si saben estas cosas, serán bienaventurados, serán felices si las hacen. Usted quiere ser feliz, usted no necesita plata, usted no necesita salud, usted no necesita casa, ni becas, ni nada de esas cosas. Usted necesita ser obediente a Dios para ser bienaventurado, para ser feliz. Tal vez usted diga en su casa, amén, hermano, gloria a Dios. Usted tiene el conocimiento de lo que Dios le ha mandado hacer.
Usted tiene el mejor conocimiento de lo que Dios le ha mandado hacer y está aquí en la santa palabra de Dios. Jesús no prometió casas, ni carros, ni becas. Jesús prometió vida abundante. Jesús prometió vida abundante, y si no estás viviendo esa vida abundante es porque usted es desobediente, hermano. Ahí no hay pero que valga. Es porque no estás obedeciendo, iglesia. Solamente te has limitado a vivir una vida cristiana, cómoda, en el plano del conocimiento, del estudio de la palabra. Pero el propósito finalmente es la práctica de estas cosas. Cuando las hagan, dice Juan, en el capítulo 13, en el versículo 17, dice: cuando ustedes hagan estas cosas, seremos felices si las hacemos. Pero cuando las hagamos estas cosas, seremos dichosos, bienaventurados. Hermanos, nunca es tarde para construir. Si empezamos a construir buenos hábitos, si usted está empezando su vida cristiana o va a empezar su vida cristiana en el día de hoy, empiece a construir con buenos hábitos. Y entonces, téngalo por seguro que las acciones van a crecer y las decisiones que usted tome se van a convertir en valores, iglesia. En valores esenciales en la vida cristiana. Y todas estas cosas se van a transformar en nuestra vida. Tu vida, hermano, hermana, tu vida, iglesia, es el modelo que la gente ve. Y el modelo que la gente está viendo hoy de la iglesia o que veía no es el modelo que Dios quería. Nuestra iglesia tiene que pasar de tanto conocimiento, tiene que pasar a ser verdaderamente la iglesia de Dios. Un modelo de alguien que habla. Un modelo de alguien que modela. No solamente habla, sino que hace. Para la gloria y honra del Señor. Y creo, queridos hermanos, que esto requiere tiempo. Pero nunca es tarde para comenzar. Se necesita tiempo para incorporar estos hábitos en la vida de la iglesia. Se necesita tiempo para incorporar estos hábitos en la vida personal de cada uno de nosotros. Y un esfuerzo de aprender. Un esfuerzo, queridos hermanos, de aprender cosas que no estamos haciendo. ¿Y qué no estamos haciendo? Solamente usted lo sabe. Este modelo basado en los valores del amor de Dios. Este modelo de los valores basados en el prójimo, en el amor al prójimo, revela hábitos muy importantes y nos va a dar una mejor iglesia, una mejor estructura para el futuro. Una iglesia de vida, un cristianismo vivo. Hermanos, no hay que inventar nada. Todo está escrito en la palabra de Dios. Jesús mismo nos lo enseña. ¿Por qué? Porque el método de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, te acerca, nos acerca a todos,
nos acerca a Dios, nos acerca a otras personas y puede ser implementado a cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier parte donde nos encontremos. Recuerdo los hábitos para que oremos en esta mañana, hermanos. Tiempo con Dios. ¿Cómo está tu tiempo con Dios? En segundo lugar, ¿cómo está tu servicio con las personas? En tercer lugar, la predicación del Evangelio. ¿Cómo está tu predicación, tu enseñanza con otras personas? En cuarto lugar, el hacer discípulos. En quinto lugar, la comunicación. Y en sexto, ser modelos vivos para la gloria y para la honra del Señor. Creo que en esta mañana ha sido suficiente, queridos hermanos, y creo que vamos a seguir aprendiendo más sobre Jesús durante el próximo domingo. Les invito, queridos hermanos, a que estemos muy atentos en esta mañana para orar. Quiero que usted ahí donde está, levante sus manos al cielo, adore a Dios y le dé la gloria y la honra a nuestro Salvador. Si usted es una persona que por primera vez está viendo este programa, esta predicación, hoy te invito para que cambies tus hábitos del mundo y comiences a cambiar con los hábitos de Jesús. Lee la Biblia, cree en Cristo y acéptale como su único y suficiente Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y comienza a caminar una vida nueva, una vida en Cristo Jesús. Si usted es una persona que está comenzando, es el tiempo para construir, querido amigo. Y hoy te invito para que tú recibas a Cristo Jesús, para que seas más consciente, no por temor al coronavirus ni nada de esas cosas, porque nada podrá separarnos del amor de Dios, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada, ni lo alto ni lo bajo podrá separarnos del amor de Dios. Querido amigo y hermano que me escuchan esta mañana, hoy levantamos nuestra adoración a ti porque tú eres santo, tú eres digno de toda la alabanza, tú eres digno de toda la gloria. Bendito sea Dios de Israel, Dios Padre de Isaac, de Jacob. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana, hoy levantamos nuestra oración, pidiendo, Señor, de que tú hagas un cambio. Avive, Señor, a la iglesia. No solamente la primera iglesia bautista de Medellín, sino todas las iglesias, Señor, de esta ciudad, de Colombia, del mundo, Señor. En el nombre de Jesús, levanta. No son los templos, Señor, lo que hacen, Señor, que la gloria tuya se levante, es nuestra obediencia a la palabra, Padre Santo. Señor, inspíranos cada día, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Bendícenos, Señor, bendice a los enfermos, bendice, Señor, a los que están pasando angustia, Señor. Oramos por nuestras autoridades, Señor, para que les des sabiduría, para que les des, Señor, esa discernimiento, Señor, en medio. Señor, a nadie nos gusta, Señor, que cierren el área donde vivimos, Señor. A nadie le gusta estar encerrado en su casa, Señor. Queremos ser supuestamente libres para hacer lo que queramos. Pero gracias, Señor, porque tú nos has encerrado. Has encerrado la iglesia en sus casas, Señor, para que aprendan a vivir, bendito Dios, según los hábitos tuyos, bendito Dios, según los valores de la palabra. Señor, gracias porque mientras estemos dentro de nuestros hogares, mientras estemos dentro de nuestras casas, Señor, la sangre de Cristo, Señor, que cubre toda la humanidad, estará protegiéndonos, Señor, del ángel de la muerte que ronda, Señor, por todas las ciudades, por todas partes, bendito Dios, sin importar que seamos pequeños, que seamos adolescentes, que seamos ancianos. No importa,
Tú, Señor, estás en control de todo y en esta mañana nosotros te alabamos y te bendecimos. Gracias, oh Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Padre Santo, bendícenos, Señor. Guía a tu iglesia. Bendice, Señor, a los que tienen hambre, a los que tienen, Señor, dificultades en sus casas. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, aquí estamos, Señor, delante de ti. Derrama, Señor, bendición sobre todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, sana a los enfermos. Señor, levanta a los caídos. Levanta, Señor, a todos aquellos que están, Señor, desmotivados. Que esta palabra llegue al profundo del corazón. Que sea como una espada de dos filos, Señor. Que penetre, Señor, hasta lo más profundo. Oh, Señor, en esta mañana reprendemos, Señor, al enemigo. Reprendemos, Señor, a todo espíritu maligno, Señor, que se mueva alrededor, Señor, para destruir, Señor, la iglesia. Ni el Hades prevalecerá contra ella. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Espíritu Santo de Dios, dirige tu iglesia, dirige tus pastores, dirige tus siervos, dirige, Señor, a todos aquellos para que podamos ser prácticos, para que podamos ser prácticos en lo que predicamos, bendito Dios. En el nombre de nuestro amado y Señor Jesucristo, en esta mañana oramos, dándote a ti, oh Señor, toda la gloria y toda la honra, Señor. Bendice, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Recuerden, les estoy invitando a todos. El miércoles a las 6 de la tarde estaremos estudiando el libro por libro de la Biblia. Ya vamos en el libro de Amós y espero que lo lean en esta semana. Apenas tienen unos capítulos muy poquitos, tiene 8, tiene 9 capítulos. Los puede leer usted en un día si quiere, uno por día, pero el miércoles esté atento con su libreta de apuntes para aprender más sobre este precioso libro. Lo estaré también enviando en dibujos animados por el Facebook y también por el WhatsApp. Si usted está interesado, queridos hermanos, en aprender más de la palabra de Dios, escríbame y hágase alumno de la escuela de líderes de la primera iglesia bautista de Medellín. Estamos estudiando doctrinas básicas, estamos empezando. Y le animo, querido hermano, para que usted tome este curso y aprenda sobre la doctrina bíblica, la doctrina que Dios nos dejó en su santa palabra. Si no tiene una Biblia, compre una Biblia, dígale a su hijo, dígale a su esposo, dígale a una amistad, regálame una Biblia para que la leas, para que la estudies y la obedezcas. Quiero saludar a todos mis hermanos también que nos han escuchado en esta mañana. Tenemos a la hermana María Clara, tenemos a una hermana mía en Ibagué, ella se está volviendo una discípula mía por acá, mi hermana Hilda. Gracias, que Dios te bendiga mucho, a tu hijo y a todos en casa, y también a otros hermanos que tal vez no han escrito por ahí. Que Dios les bendiga. Si tienen peticiones, envíenlas para estar orando por ustedes y damos la gloria y la honra. Que el Señor les bendiga y aquí estamos para escucharles, aquí estamos para atenderles, aquí estamos para servirles a todos. Les habló el pastor Omar Arias y la hermana esposa y pastora Lilian López con lengua de señas para el Ministerio de Sordos. Que Dios les bendiga a todos de manera muy especial. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Amén.